no es un monólogo, es código abierto. Hablamos con todos para que tengas todas las respuestas. Ahora en K2 Radio, 96.3. 8:25 de la mañana, estamos en comunicación directa con el presidente de la Sociedad Rural, Eugenio Cardenó, a quien le damos la bienvenida. Eugenio, buenos días. Alejandro Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola Ale, buen día, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? 10 puntos. Eugenio, muchas gracias por atendernos, sabemos que estás muy ocupado, que te hiciste un tiempito para hablar con nosotros. Eugenio, veníamos con buenas noticias de parte del Gobierno Nacional, se habían bajado las retenciones, los derechos de exportación y de repente nuevamente vuelven a incrementarse y volver a un valor importante las retenciones de diferentes cereales y oleaginosas en nuestro país. ¿Qué consideración o qué reflexión haces ante esta situación, Eugenio? Mira, la realidad que nosotros, bueno, en su momento obviamente nos pareció muy positivo el tema de que hubo una baja en las alícuotas. En este tema, nosotros desde el sector siempre sostuvimos nuestro rechazo a lo que es la retención como impuesto, digamos, en todos los gobiernos, con lo cual para nosotros fue positivo que hubiera una baja. Lamentablemente fue temporaria, digamos, ¿no? Creo que un poco lo que nosotros esperábamos del sector era que eso después se mantuviera, y bueno, y en realidad en algunos casos se mantuvo esa baja, pero en el caso del maíz y la soja se volvió desde el día de ayer a las alícuotas anteriores, con lo cual, por ejemplo, en el caso de la soja, que son las más altas, hoy la retención es por arriba del 30%, digamos, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, la realidad es que nosotros lo que aspiramos del sector es que esto tienda a la baja, ¿no? Que de alguna manera el gobierno pueda ir bajando las retenciones, así como en el caso de otros cultivos, en el caso del trigo ahora mantuvieron la baja que habían hecho y demás, se pueda lograr para todos los cultivos, ¿no? Vamos a seguir insistiendo con eso y la realidad que es un poco lo que, ya te digo, venimos planteando al gobierno, a este y a todos los anteriores, ¿no? No es una novedad nuestra postura tampoco, ¿no? Seguro, Eugenio. Se habían quejado de que no había por ahí una comunicación o una interlocución con parte del gobierno, que las medidas por ahí eran unilaterales y no había un diálogo con las entidades del campo, ¿puede ser? Mira, por lo general, cuando pasan, digamos, lo que pasa en este gobierno y ha pasado a lo largo de los gobiernos, que generalmente hay diálogo con lo que son los sectores más que tienen que ver con la parte de agricultura y la parte vinculada con el sector, pero bueno, lo que termina mandando siempre las medidas y las decisiones las termina siendo la parte del Ministerio de Economía, digamos, ¿no? Y por lo general son decisiones poco simpáticas. Eso es lo que termina pasando, digamos. O sea, como que los diálogos generalmente están y los planteos al gobierno y a los distintos gobiernos se hacen, pero bueno, después ya te vuelvo a decir, digamos, lo que termina mandando, digamos, es la bajada de línea de lo que es el Ministerio de Economía. Eso es lo que pasa. Perfecto. ¿Y esta suba de retenciones qué implicancia puede tener en la comercialización de granos o en las futuras cosechas, Eugenio? Mira, yo creo que lo que le va a pegar más es al tema de la soja, que yo creo que hay un tema adicional, que por eso también hay muchísima preocupación hoy puntualmente, que hoy hay precios de la soja muy bajos a nivel global, digamos, ¿no? Ajá. Entonces eso hace que también el hecho de tener retenciones le pegue más fuerte al productor, porque obviamente le genera mucho más perjuicio. Vos pensás que, para que la gente por ahí lo entienda, digamos, nosotros hubo momentos donde por ahí había un precio de una soja de $500, estoy hablando a nivel internacional, sí, y acá se le descontaban los derechos de exportación. Hoy está a menos de $400 la soja a nivel internacional. claro. Están valores muy bajos, entonces el hecho de tener la retención le pega muy fuerte. Lo que ocurrió, bueno, hubo una importante liquidación estos primeros meses
Sí. Digamos, porque esto se sabía, y de hecho justo antes de que me hicieras la nota estaba leyendo un artículo que decía que hubo un 40% más de liquidación de lo que fue el año pasado, y yo creo que ahora se va a frenar la comercialización y ver un poco qué pasa también con el mercado y cómo van evolucionando los precios, porque hoy realmente no creo que el productor que necesitaba vender posiblemente ya lo haya hecho. Vendió. Y bueno, y ahora irá viendo el panorama. Sobre todo en el caso de la soja, el maíz está en la misma situación, pero bueno, el maíz está como más repartido también en el mercado con respecto al mercado interno, y bueno, y hay usos de maíz para todo lo que es el tema de consumo animal, digamos. Claro. Entonces, bueno, ahí por ahí la dinámica es diferente, ¿no? Perfecto. Eugenio, te hago una consulta. ¿Cómo se aplica la retención de la soja? Vos me dijiste que el precio hoy está poco menos de $400. ¿De ahí se le hace el descuento de este 33% que están las retenciones ahora o cómo se lleva adelante este proceso? Exacto. En realidad hay un precio internacional que ese es el que se toma. Sí. Y cuando el exportador le va a liquidar acá al productor, se le descuenta ese 30 y pico %. Es el derecho de exportación ese famoso. Es el derecho de exportación. Entonces hoy hay una soja, acá te hablaba, ponerle de $370, 380, está a nivel internacional, y hoy acá debe estar, no sé, ahora varía justamente con este cambio, seguramente hay variaciones, pero no está más de $260. Claro, ahí es una diferencia importante. Entonces, digamos. Es muy importante, es como si, a ver, llevándolo al precio del dólar, es como si al productor le liquidaran la soja a un dólar de 850 pesos. Claro. Básicamente. Sí. Exacto. Ese descuento, digamos, ¿no? Sí. Realmente es un número muy importante, y te vuelvo a repetir, acá hay un tema que influye mucho porque realmente hoy los precios internacionales están bajos. Ajá. Entonces, bueno, evidentemente influye más todavía, ¿no? ¿Vos recordás como productor momentos en que no haya habido retenciones? Mira, yo en los últimos años, te diría que en los últimos 20 años o más hubo. Creo que, yo no sé si creo que en la época de Menem no 90, hubo retenciones, sí. Pero después prácticamente siempre. Lo que pasa que fueron, en su momento cuando se volvieron a poner, no sé si fue Dualde, creo que era un 10%, y como que después cada vez se fue subiendo. Se fue aumentando más, digamos, ¿no? Y claro. Bueno, y fue un poco, en el 2008 fue un tema que hubo lo que se llamó retenciones móviles, que en algunos casos llegaban hasta casi el 50%, y ahí, bueno, hubo realmente un tema nacional prácticamente con el tema de las retenciones, que fue conocido por todo el mundo. Hubo una crisis. La crisis del campo, una crisis en el país, digamos. Exacto. ¿No? Ya pasó tanto tiempo, ¿no? Que la tuvimos por ahí tan presente. Algunos, fue en el 2008 eso. Sí, pero por eso, fíjate cómo es el tema que seguimos en lo mismo, y la realidad es que nosotros, esto se viene planteando, y durante la época de Macri, cuando Macri logró sacarlas, que era lo que había prometido, hubo un desarrollo impresionante en ese poco tiempo. Digamos, nosotros del sector lo que venimos planteando es que tenemos claro que sin retenciones la producción va a ser mucho mayor. O sea, realmente hay como muchísima superficie de campo que hoy no produce, justamente porque las retenciones le impiden rentabilidad, que se van a volcar a la producción de grano. Claro. Y realmente nosotros aspiramos a que haya un desarrollo como sector, como está viendo en Brasil, por ejemplo, o en otros países, que aquí es inimaginable, justamente con ese peso impositivo, digamos, ¿no? Sin duda, Eugenio. ¿Y creen que hay algún anuncio de que esta suba de retenciones tenga un tiempo y después se vuelva a otro sistema o no? ¿Saben algo? No. ¿Hay algún rumor dentro de las entidades? No, la verdad que no. En realidad lo que sí pensamos, por cómo justamente con lo que pasó con el trigo y por las señales que da el gobierno, que en algún momento lo va a hacer, digamos, ¿no? Nosotros creemos que ese es un poco el camino que quiere seguir el gobierno. Lo que pasa que, bueno, por ahí a veces los tiempos de la política son diferentes a los tiempos que pretendemos los productores, ¿no?
O sea que ojalá, esperemos que así sea, que en alguna medida lo puedan ir bajando y que realmente va a ser para un beneficio en mayor producción, esa es la realidad, ¿no? Perfecto. Eugenio, se reúnen todos los meses en las regionales del sudeste, son parte de Carvap. ¿Cuáles son los últimos temas que han tocado vinculados a nuestro distrito? Mira, hubo una reunión a la cual yo no pude ir, digamos, tanto del sudeste como de Carvap también. En realidad, puntualmente en las últimas reuniones estuvimos viendo el tema de la preocupación por el tema del INTA, que es un tema que ha salido bastante en los medios, de un poco cómo la reorganización que se quiere plantear en el INTA. La verdad que hay bastante preocupación en la institución de, digamos, cómo va a actuar la motosierra, digamos. Claro. Eso por un lado, y bueno, y también tuvimos una reunión importante con respecto a todo el tema de la vacunación de aftosa y toda la cuestión sanitaria, que fue hace unos días en Bolívar, digamos, ¿no? Perfecto. Todos estos temas, digamos, como siempre, vinculados al sector, y aparte temas productivos, a veces por ahí no son temas tan mediáticos, pero bueno, pero que sí hablamos del tema de la cuenca del Salado, por ejemplo, también, que también es un tema que nos preocupa ahora con todo este tema de las inundaciones, digamos, los tramos de obra que por ahí faltan en lo que es el Salado, que abarcan una zona muy, muy grande. Y bueno, por eso, como te decía, todos temas vinculados más por ahí al sector, ¿no? Perfecto. Y lo último, ¿cómo están hoy los caminos rurales del distrito de Necochea? Sabemos que en una época con el ente vial estuvieron en muy buenas condiciones. Hoy, ¿cuál es el verdadero estado? Mira, nosotros lo que tenemos en Necochea, el ente está operativo, digamos, la verdad que está trabajando, pero bueno, hay un tema realmente de máquinas, digamos, hay un tema de faltante de máquinas que nosotros venimos reclamando, y porque vemos que hay un deterioro, digamos, en el tema de los caminos y el mantenimiento, y fundamentalmente es por falta de renovación, digamos, de todo lo que es el parque automotor. Así que estamos bastante preocupados con esto. Creo que el municipio, tenemos entendido que está detrás de la compra de dos máquinas nuevas, lo cual nos parece importante, y realmente, bueno, como siempre planteamos, digamos, no estamos pagando las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Eso sobre la no tasa lo vemos hectárea reflejado, digamos, en lo que es el servicio, ¿no? Claro, perfecto. 10 puntos. Eugenio, como siempre, muchísimas gracias. Bárbaro, Alejandro, muchas gracias por el llamado y bueno, espero poder ir al piso la próxima. Dale. La verdad que esta vez tuvo que ser por teléfono. Perfecto, así es. Así pasó Eugenio Cardeno, presidente de la Sociedad Rural, por Código Abierto en K2 Radio. Todo el día nos van a llenar con información.